Vídeo número 142B. Primero veamos el repaso de la clase anterior. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El jardín del Edén, un lugar de paz y belleza impresionante. Fue aquí donde Dios creó a Adán, soplándole vida y poniéndole dentro un anhelo de compañía. Adán caminaba con Dios, su comunión ininterrumpida, pero luego vino la caída, una separación de lo divino. Sin embargo, incluso ante la desesperación, Dios ofreció una promesa de redención, de un Salvador que cerraría el abismo entre la humanidad y la divinidad. Enoc caminó con Dios, su fe un faro en un mundo cada vez más oscuro. Vivió una vida tan alineada con lo divino que fue llevado directamente al cielo, un testimonio del poder de la fe inquebrantable. Luego vino Noé, un hombre justo elegido para preservar a la humanidad de un mundo consumido por el pecado. Construyó el arca, un símbolo de esperanza y obediencia, un testimonio de su fe inquebrantable en las promesas de Dios. Abraham, el padre de la fe, escuchó el llamado de Dios y obedeció. Dejó su hogar, su seguridad, para seguir un camino trazado por lo divino. Dios le prometió una nación, descendientes tan numerosos como las estrellas. La fe inquebrantable de Abraham, frente a lo desconocido, es un testimonio del poder de confiar en las promesas de Dios. Se convirtió en el padre de una nación elegida para llevar la luz de la verdad de Dios. Moisés, elegido por Dios, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El Éxodo se erige como un poderoso símbolo de la liberación de Dios, su compromiso inquebrantable con aquellos que le claman. Entregó los 10 mandamientos, una brújula moral para la humanidad, un reflejo de su carácter divino. Estas leyes, grabadas en piedra, se convirtieron en el fundamento de una sociedad justa y recta. David, un pastorcillo, se convirtió en un poderoso rey, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Estableció un reino, una dinastía que apuntaba hacia la venida del Mesías. Sin embargo, incluso en tiempos de triunfo, la oscuridad amenazaba. Los profetas, voces de Dios, se levantaron para desafiar la injusticia y llamar al pueblo de regreso a la fidelidad del pacto. Hablaron de un Mesías venidero, un rey que reinaría con justicia y rectitud. Y entonces, en la plenitud del tiempo, vino Jesús. Nacido en un humilde establo, el Rey de Reyes entró en nuestro mundo. Vivió una vida perfecta, llena de gracia y verdad, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad. En la cruz, cargó con el peso de nuestras transgresiones, cerrando la brecha entre nosotros y Dios. Él es la máxima expresión del amor de Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Venció a la muerte, ofreciendo el regalo de la vida eterna a todos los que creen. Sus discípulos, llenos del Espíritu Santo, difundieron el mensaje de salvación por todo el mundo. Se enfrentaron a la persecución, las dificultades e incluso la muerte, pero su fe nunca flaqueó. La iglesia primitiva, fortalecida por el Espíritu Santo, creció rápidamente, difundiendo el mensaje de esperanza y salvación. Compartieron la buena nueva de Jesucristo, un mensaje de amor, perdón y vida eterna. A pesar de enfrentar oposición, se mantuvieron firmes en su misión de compartir el Evangelio con el mundo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Apocalipsis 17:6. Estas poderosas palabras del libro del Apocalipsis presagian la intensa persecución que enfrentó la iglesia cristiana primitiva,
Desde el siglo I en adelante, los seguidores de Jesús enfrentaron oposición y violencia. El Imperio Romano, con sus creencias paganas, veía el cristianismo como una amenaza. Una de las persecuciones más brutales comenzó bajo el emperador Nerón. Él culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Muchos fueron torturados y asesinados, a menudo de maneras horribles. Sin embargo, a pesar de la amenaza constante, la Iglesia continuó creciendo. La fe se extendió como la pólvora, impulsada por el coraje y la convicción de sus creyentes. Las historias de estos primeros mártires se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. A medida que pasaron los siglos, la Iglesia enfrentó un tipo diferente de desafío. El Imperio Romano, una vez perseguidor, abrazó el cristianismo. Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio en el poder, aunque aparentemente positivo, provocó un lento declive. La Iglesia, una vez perseguida y humilde, comenzó a acumular riqueza e influencia. Los líderes, más preocupados por el poder que por la piedad, se desviaron de las sencillas enseñanzas de Jesús. La Biblia, una vez la única autoridad, se complementó con doctrinas y tradiciones hechas por el hombre. La venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en una práctica común. Esta corrupción dentro de la Iglesia marcó un periodo oscuro en su historia. A pesar de la oscuridad espiritual que había caído, la luz de la fe nunca se apagó por completo. A lo largo de la Edad Media, el Espíritu Santo continuó trabajando en los corazones de las personas. Hombres y mujeres, anhelando un regreso a la pureza de la Iglesia primitiva, comenzaron a desafiar el status quo. Uno de esos hombres fue Martín Lutero, un monje alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Lutero, indignado por la corrupción que vio dentro de la Iglesia, desafió valientemente la autoridad del Papa. Hizo hincapié en la Biblia como la única fuente de autoridad religiosa y la doctrina de la salvación por gracia solo a través de la fe. Las acciones de Lutero encendieron una tormenta de controversia, lo que llevó a una división dentro de la Iglesia y al nacimiento del protestantismo. La historia de la Iglesia cristiana primitiva es un testimonio del poder perdurable de la fe. Desde las llamas de la persecución hasta las profundidades de la corrupción, la Iglesia perseveró. Fue sostenida por el Espíritu Santo y la fe inquebrantable de sus seguidores. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, que escribió desde la prisión, encontraron fuerza y esperanza en sus creencias. Su ejemplo sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede triunfar. El viaje de la Iglesia, con sus pruebas y triunfos, continúa hasta el día de hoy. Es un viaje marcado tanto por la fragilidad de la humanidad, como por el poder perdurable del mensaje del Evangelio. El año 1844 fue importante para un grupo llamado los Milleritas. Eran seguidores de William Miller. Él predicaba que Jesús regresaría en 1844. Mucha gente estaba emocionada, esperaban a Jesús. El 22 de octubre de 1844 llegó y pasó. Jesús no regresó. Los Milleritas estaban devastados. Esto se conoció como el Gran Chasco. Algunas personas perdieron la fe. Otros querían entender qué pasó. Buscaron en la Biblia, oraron, querían saber el plan de Dios. Este tiempo de prueba los ayudó a crecer. Aprendieron a confiar aún más en la palabra de Dios. Un descubrimiento fue sobre el sábado. La Biblia dice que debemos recordar el sábado. Dice que lo guardemos santo. Esto significa apartar el séptimo día de la semana para descansar y adorar. Los Milleritas se dieron cuenta de que esto era importante. Estudiaron los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es sobre el sábado. Dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Los Milleritas aceptaron esto. Comenzaron a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Esto los diferenció de otras iglesias. La mayoría de las iglesias adoraban el domingo, el primer día de la semana. Los Milleritas creían que la Biblia era clara. Querían seguir la palabra de Dios completamente.
Durante este tiempo, una joven llamada Elena G. de White jugó un papel clave. Ella tenía visiones. Estas visiones dieron guía y dirección al grupo. Sus visiones los ayudaron a entender la Biblia. Una de sus visiones fue sobre el santuario en el cielo. Esto ayudó a explicar lo que sucedió en 1844. También escribió sobre salud y educación. Sus escritos ayudaron a formar las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De las cenizas del Gran Chasco surgió una nueva iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó oficialmente en 1863. Las pruebas del pasado los hicieron más fuertes. Aprendieron a depender de Dios. Estaban comprometidos a compartir el Evangelio. Querían que todos estuvieran listos para el regreso de Jesús. Creían en el poder de la Biblia. También creían en el don de profecía. Los escritos de Elena G. de White continuaron guiándolos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy continúa creciendo. Se encuentran en todo el mundo. Están unidos en sus creencias. Todavía esperan el regreso de Jesús. Comparten las buenas nuevas de su amor y salvación. El legado del Gran Chasco sigue vivo en su compromiso con la palabra de Dios. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com